Nadarás con los tiburones, vieja inútil. Se rió mi hijo Antonio mientras me empujaba desde su lujoso yate en las aguas de los Cayos de Florida. Mi nuera Victoria solo observaba con una sonrisa de satisfacción segura de que heredarían mis 8 millones de dólares. Pero esa misma noche, cuando regresaron a casa, me encontraron viva y con pruebas que destruirían sus vidas para siempre. A mis 68 años nunca imaginé que mi propio hijo, aquel niño que crié con tanto amor, después de que mi esposo Robert falleciera, intentaría eliminarme por dinero. Todo comenzó como un día aparentemente normal. Me estaba recuperando de una cirugía de cadera realizada hacía 6 semanas, cuando Antonio me llamó personalmente, no a través de su asistente como solía hacer últimamente, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. «Mamá, queremos celebrar tu recuperación», me dijo con una voz cálida que ingenuamente confundí con afecto genuino. Solo nosotros tres como una verdadera familia. Esas palabras encontraron el vacío que existía en mi corazón desde que Robert falleció hace 3 años. Me sentía tan sola, tan desesperada por cualquier señal de que mi hijo y su esposa todavía me querían en sus vidas. Las cosas habían cambiado entre nosotros desde la muerte de Robert. Más frías, más distantes. Les había cedido nuestra casa familiar en Coral Gables, prefiriendo mudarme a un condominio más pequeño, creyendo que eso les ayudaría a comenzar su vida en familia. Esa mañana me vestí con cuidado. Elegí mi vestido azul marino, el que Robert siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Me puse un poco de maquillaje y los pendientes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 30º aniversario de bodas. Quería verme bien para este momento especial con mi familia. El yate era impresionante, una embarcación blanca y reluciente que probablemente costó más que la mayoría de las casas en Miami. Antonio me recibió en el muelle con un abrazo que en retrospectiva se sintió mecánico y ensayado. Victoria observaba desde la cubierta su sonrisa tan afilada como un cristal roto. ¿No es hermoso?, preguntó Antonio señalando el barco. 42 pies de puro lujo. Estamos pensando en llevarlo a las Bahamas el próximo mes. Lo que no mencionó fue que habían comprado el yate con el dinero que les di el año anterior para invertir en la empresa de consultoría de Antonio. $1 millón que comenzaba a sospechar nunca había visto el interior de ninguna cuenta de negocios. La primera hora en el mar fue agradable. Navegamos hacia aguas tranquilas con la costa de Miami empequeñeciéndose detrás de nosotros. Victoria sirvió mimosas y habló sobre los planes para remodelar la casa, mi antigua casa. Pero entonces Antonio comenzó a hacer preguntas casuales al principio sobre mi testamento, sobre los fideicomisos, sobre si había considerado hacer cambios para simplificar las cosas para ellos. «Es que el papeleo de herencia puede ser tan complicado, mamá», dijo rellenando mi copa de champán con demasiado entusiasmo. «Queremos asegurarnos de que todo esté resuelto». Fue entonces cuando noté que Victoria me filmaba con su teléfono no abiertamente, sino sosteniéndolo en un ángulo mientras fingía tomarse selfies capturándome en la cámara mientras bebía, mientras hablábamos de asuntos financieros. Las piezas empezaron a encajar con una claridad horrible. La cirugía que tuve. Ellos insistieron en encargarse de todo mi papeleo después. Los documentos de poder notarial que trajeron al hospital, alegando que eran solo temporales, solo para ayudar con las cuentas mientras me recuperaba. La forma en que mi asesor financiero había dejado de devolver mis llamadas. «Antonio», dije con cuidado dejando mi copa, «me gustaría volver a la costa ahora». Fue entonces cuando su máscara se deslizó por completo. «Me temo que eso no va a suceder, mamá». Su voz ahora era diferente, más dura, desprovista de cualquier calidez. «Mira, necesitamos tener una conversación sobre tu salud, sobre tus problemas de memoria». Problemas de memoria, yo era más lista que los dos juntos y sabía perfectamente que no sufría de ningún problema cognitivo. «Has mostrado signos de demencia», agregó Victoria acercándose como un depredador. «Tenemos eso documentado. Los médicos coinciden en que ya no eres capaz de manejar tus asuntos financieros». Eso es absurdo. Pero incluso mientras protestaba me di cuenta de lo cuidadosamente que habían orquestado todo. El bote estaba a kilómetros de la costa. Ninguna otra embarcación a la vista. Solo nosotros tres, el océano y su plan para convencerme de firmar todo. «Oh, mamá, estamos tratando de ayudarte», dijo Antonio, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil». Me levanté lentamente. Mi cadera aún dolía, pero mi mente estaba lúcida.
¿Y si me niego? Fue entonces cuando Victoria sonrió. Realmente sonrió por primera vez en todo el día. Bueno, una anciana cirugía reciente probablemente tomó demasiados analgésicos, se desorientó en el barco. Se encogió de hombros. Los accidentes trágicos suceden todo el tiempo. Yo había criado a este hombre desde que era un bebé. Le enseñé a montar en bicicleta, pagué su universidad, su boda, su casa, y ahora él estaba allí asintiendo mientras su esposa amenazaba mi vida. Están locos si creen que se saldrán con la suya. En realidad, mamá, lo hemos pensado muy cuidadosamente. Antonio sacó una carpeta con papeles. Tu firma aquí transfiriendo todos los activos a nosotros inmediatamente para tu propia protección, y todos regresamos a casa felices. Miré los documentos, el rostro expectante de mi hijo, el teléfono de Victoria todavía grabando. Luego miré el océano vasto y peligroso y de alguna manera menos aterrador que las dos personas que se suponía que me amaban. Váyanse al infierno, dije. Fue entonces cuando Victoria se movió detrás de mí y susurró esas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento. Eran demasiado inteligentes para eso. Solo un empujón repentino cuando estaba desequilibrada mirando hacia el agua. Al golpear el agua fría del Golfo de México, escuché a Antonio gritar con falsa preocupación. «¡Mamá! ¡Oh, Dios mío, mamá!». Pero también escuché la voz más baja de Victoria hablando con alguien por teléfono. Sí, necesitaremos que presentes la petición de emergencia a primera hora del lunes por la mañana. Ella claramente no es competente. El agua se cerró sobre mi cabeza y tuve problemas más inmediatos que su traición. Siempre fui una nadadora fuerte. Robert y yo solíamos nadar juntos todas las mañanas durante 30 años, pero el frío impactó mi sistema y mi ropa me arrastraba hacia abajo. Me quité los zapatos de una patada y subí a la superficie jadeando justo a tiempo para ver el yate alejarse a toda velocidad. Realmente me estaban dejando allí para morir. Fue entonces cuando vi el barco de pesca. El capitán James Walker era exactamente el tipo de hombre que saltaría a aguas potencialmente infestadas de tiburones para salvar a una abuela ahogándose. Con el rostro curtido por décadas en el océano y poseedor de una brújula moral que parecía faltar en mi propio árbol genealógico, él y su nieto adolescente Michael me izaron a bordo de su pequeño bote mientras yo temblaba incontrolablemente. «Santo cielo, señora, ¿qué le pasó?», preguntó mientras me envolvía en una manta que olía a sal y aceite de motor. Traté de explicar entre dientes que castañeaban, pero las palabras salían entrecortadas. Mi familia, ellos, el yate. Los vimos alejarse como un rayo, dijo James con tristeza. Ni siquiera miraron atrás. ¿Qué clase de gente deja a alguien flotando en medio del océano? El tipo que hereda $8 millones si no estoy cerca para detenerlos, pensé. Pero en voz alta solo dije, el tipo que no es realmente familia. James contactó a la guardia costera por radio mientras Michael me cubría con otra manta. Aquí el María del Mar. Tenemos a una mujer que sacamos del agua a unas 8 millas al sureste de Key Largo. Está consciente, responde, pero necesita atención médica. Espere, dije agarrando el brazo de James. Por favor, no deje que sepan que me encontró. Aún no. James estudió mi rostro con los ojos afilados de alguien que ha visto lo suficiente de la vida para reconocer cuando alguien está huyendo de algo más que solo agua fría. ¿Está en algún tipo de problema? Sí, pero no del tipo que está pensando. Respiré hondo. Necesito llegar a la costa sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puede ayudarme? Michael miró a su abuelo incómodo. Abuelo, no deberíamos... Deberíamos y no deberíamos. Son cosas curiosas, dijo James lentamente. A veces hacer lo correcto no se siente como seguir las reglas. Volvió a presionar el botón de la radio. Guardia costera, aquí el María del Mar. Falsa alarma en ese rescate. Resultaron ser escombros en el agua, todo en orden. Mientras nos dirigíamos a un pequeño muelle privado, les conté todo sobre Antonio y Victoria, sobre el dinero, sobre los documentos que querían que firmara. James escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Entonces pensaron que preferirían ser huérfanos ricos a hijos en bancarrota con una madre viva, dijo James cuando terminé. Aparentemente, entonces, ¿qué voy a hacer? Esa era la pregunta. No qué iba a hacer. Estaba oficialmente muerta por lo que Antonio y Victoria sabían. Volverían a la costa, llamarían a las autoridades, me darían por desaparecida, interpretarían a la familia afligida mientras ejecutaban los documentos legales que habían preparado.
Pero aquí está lo interesante sobre estar supuestamente muerta. Te da opciones que nunca tuviste mientras estabas oficialmente viva. Voy a dejar que piensen que ganaron, dije sorprendida de lo tranquila que sonó mi voz. Y luego voy a destruirlos. James sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Ahora eso suena como un plan que vale la pena ayudar. Michael nos dejó en un pequeño muelle en una cala que nunca había visto antes. James conocía a una mujer allí que dirigía una pequeña posada. Sin preguntas, solo dinero. La señora Sarah Peterson, una mujer de aspecto duro de unos 70 años, le echó un vistazo a mi estado empapado e inmediatamente comenzó a calentar sopa. «Querida, he dirigido este lugar durante 30 años», dijo colocando un caldo de pollo frente a mí. «He visto gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no traigas problemas a mi puerta, eres bienvenida». Esa noche, mientras Antonio y Victoria presumiblemente estaban presentando informes sobre su madre trágicamente desaparecida, yo estaba sentada en la cocina de la señora Peterson vistiendo ropa prestada y planeando su caída. James acordó ser mis ojos y oídos. Su bote era legítimamente utilizado para viajes de pesca, lo que significaba que a menudo estaba cerca de la marina donde Antonio guardaba el yate. Podía monitorear sus movimientos, escuchar sus conversaciones, tal vez incluso hacer algunas investigaciones por su cuenta. «Esto es lo que no entiendo», dije bebiendo mi tercera taza de café. «¿Cómo planeaban hacer esto legal? Incluso si muriera accidentalmente hay procedimientos e investigaciones». «Eso también me ha estado molestando», coincidió James. «Tenían que tener algo más que solo falsificaciones a alguien dentro del sistema». Esa noche hice una lista de todos los que tuvieron acceso a mi información financiera desde que Robert murió. Mi abogado, mi contador, mi asesor financiero, los gerentes de banco, los oficiales de fideicomisos. Alguien estaba alimentando a Antonio y Victoria con información ayudándolos a planear esto, y yo iba a descubrir quién. Pero primero necesitaba saber exactamente qué historia estaban contando sobre mi desaparición. La señora Peterson tenía una vieja computadora con acceso a Internet, y pasé horas leyendo reportajes sobre el trágico accidente de barco que se cobró la vida de la viuda del prominente empresario tecnológico Robert Morgan. Los artículos pintaron un cuadro de una familia en duelo lidiando con el declive mental de una anciana. Antonio fue citado extensamente hablando de mi confusión y problemas de memoria en los últimos meses. Victoria aparentemente sollozó a los reporteros sobre lo preocupados que estaban por mi seguridad. Incluso incluyeron una foto mía en la fiesta de cumpleaños de Antonio el año pasado, luciendo un poco aturdida mientras sostenía una copa de vino. Recordaba ese momento. Me había sentido confundida porque nadie me dijo que era una fiesta sorpresa, y llegué a lo que pensé que sería una cena familiar tranquila para encontrar 20 extraños en mi antigua casa. Pero en la foto solo me veía perdida y anciana. Exactamente la imagen que querían proyectar. El obituario ya estaba en línea. Elizabeth Morgan, amada madre y abuela, falleció en un trágico accidente de barco mientras disfrutaba de un paseo con su devota familia. En lugar de flores, la familia pide donaciones a la Asociación Americana de Alzheimer. Incluso en la muerte estaban creando la narrativa de mi supuesto declive mental. «Canallas», murmuré cerrando la laptop. La señora Peterson levantó la vista de su tejido. «¿Planeando algo especial para ellos?» «Oh, sí», dije, algo muy especial. El funeral fue sorprendentemente concurrido para alguien que supuestamente estaba muriendo de demencia. Lo observé desde el otro lado del cementerio a través de binoculares que James había prestado de su equipo de pesca, escondida detrás de un cobertizo de mantenimiento que me daba una vista perfecta de los procedimientos. Antonio no escatimó en gastos. Un ataúd de primera vacío, por supuesto, arreglos florales elaborados, un programa impreso profesionalmente con mi foto en la portada. Él y Victoria estaban al borde de la tumba en un negro perfectamente coordinado, aceptando condolencias de amigos socios de negocios y personas que apenas reconocía. Lo que más me impresionó fue lo genuinamente tristes que parecían algunos de los dolientes. Mi vecina Dolores estaba llorando abiertamente. Mis amigas del club de lectura vinieron, incluso el doctor Ruiz, que manejó mi cirugía de cadera, estaba allí luciendo sombrío. Estas personas se preocupaban genuinamente por mí, y Antonio y Victoria estaban aceptando su simpatía, sabiendo perfectamente que yo estaba viva. «Viendo algo interesante», susurró James agachándose a mi lado. «Además de mi hijo dando una actuación digna de un Oscar, mira quién no está allí». James ajustó sus propios binoculares. «¿Cómo quién?».
mi asesor financiero Richard Bennett, mi abogada Patricia Castro, mi contador Michael Torres. Bajé los binoculares, las piezas encajando. Las personas que normalmente estarían en el funeral de un cliente que vale $8 millones no están por ningún lado. Tal vez están ocupados con las cosas de la herencia. Quizás o tal vez no pueden mirar a la gente a los ojos mientras son parte de este plan. Después del servicio observé a Antonio y Victoria interactuar con la multitud como políticos, estrechando manos, aceptando abrazos, interpretando sus papeles perfectamente. Pero también noté lo rápido que alejaban a las personas cuando alguien comenzaba a hacer preguntas detalladas sobre mis últimos días. «Necesito entrar en mi antigua casa», le dije a James mientras regresábamos a la posada de la señora Peterson. «Eso suena peligroso. Probablemente se estén quedando allí ahora, ¿verdad, Anne?» «No. Según los registros de propiedad que revisé esta mañana, mantuvieron su propio apartamento en Brickell. Mi casa ha estado vacía desde que me mudé al condominio el año pasado». Saqué un pedazo de papel donde había estado tomando notas. Pero aquí está la parte interesante. Alguien ha estado pagando las cuentas, la electricidad, el agua, la calefacción. Alguien la está manteniendo. ¿Por qué harían eso si nadie vive allí? Buena pregunta, dijo James pensativamente. Creo que es hora de que lo averigüemos. Esa noche James me dejó a 3 cuadras de mi antigua casa en el exclusivo vecindario de Coral Gables. La casa donde viví con Robert durante 35 años. Donde crié a Antonio, organicé innumerables cenas y celebraciones festivas. La casa que le cedí a mi hijo, porque pensé que la familia significaba algo. Eran más de la medianoche y la calle estaba en silencio excepto por el coche ocasional que pasaba. Todavía tenía mi llave. Antonio nunca pensó en pedírmela y me escabullí por la puerta trasera como una criminal irrumpiendo en mi propia antigua casa. La casa se sentía diferente, no exactamente vacía, sino de alguna manera mal. Me moví por las habitaciones familiares usando la linterna que James me había dado, teniendo cuidado de evitar las ventanas que daban a la calle. Los muebles de la sala estaban cubiertos con sábanas, pero pude ver que se habían agregado nuevas piezas caras, un sofá de cuero que costó más que la mayoría de los autos, un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba allí cuando yo vivía aquí. En la cocina la nevera estaba abastecida no con los básicos que mantendrías en una casa que visitabas ocasionalmente, sino con comida fresca, comida cara, queso importado, verduras orgánicas, el tipo de artículos de primera que sugerían una ocupación regular. Pero fue en el despacho, el antiguo despacho de Robert, donde encontré lo que realmente estaba buscando. El escritorio estaba cubierto con documentos, papeles legales, extractos financieros y lo más condenatorio de todo, una línea de tiempo detallada de lo que llamaban Proyecto Elizabeth, mi propio nombre convertido en una palabra clave para mi eliminación. Le tomé fotos a todo con la cámara desechable que James me había dado, mis manos temblando de rabia mientras leía sus planes. Habían estado trabajando en esto durante más de un año, documentando cuidadosamente lo que alegaban que eran signos de mi deterioro mental. Visitas al médico donde me instruyeron a parecer confundida, situaciones sociales, donde me prepararon para parecer desorientada, la foto de la fiesta de cumpleaños en el periódico. Deliberadamente no me dijeron que era una fiesta sorpresa, y luego capturaron mi reacción confundida. La confusión con la medicación que tuve hace 3 meses que me llevó a la sala de emergencias habían cambiado mis frascos de pastillas. Cada momento de confusión, cada instancia en la que me vi desequilibrada u olvidadiza había sido cuidadosamente orquestada y documentada como evidencia de demencia. Pero el documento más aterrador era una carta de alguien firmada solo como MT, aparentemente uno de sus cómplices. La línea de tiempo necesita acelerarse. Elizabeth ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos de poder notarial. Si sospecha y busca un abogado independiente, todo se desmorona. Recomiendo pasar a la fase 3 en las próximas 2 semanas. La fase 3, según la línea de tiempo, era mi muerte. Estaba fotografiando el último documento cuando escuché la puerta de un coche cerrarse afuera. Los faros barrieron las ventanas delanteras y escuché voces que se acercaban a la puerta principal. Antonio y Victoria regresaban a casa de su actuación de luto. Rápidamente recogí mis cosas y me dirigí a la puerta trasera, pero pude escuchar su conversación mientras entraban. ¿Crees que la señora Pérez se lo creyó?, preguntaba Victoria. Estaba demasiado ocupada llorando como para pensar con claridad, respondió Antonio con una risita. Además, ¿qué va a investigar? Mamá se cayó de un barco. Sucede.
¿Y el testamento cuánto tiempo hasta que podamos? La herencia se abre el lunes. MT dice que tendremos acceso total a las cuentas en 6 semanas. Salí por la puerta trasera y al jardín mi corazón latiendo con fuerza. Pero mientras me escabullía al lado de la casa hacia la calle, escuché algo que me detuvo en seco: el llanto de un bebé. Había un bebé en mi antigua casa. Antonio y Victoria nunca mencionaron tener un hijo, lo que significaba que había más en esta historia de lo que me había dado cuenta. El bebé lo cambió todo. Mientras me agachaba detrás de los arbustos de rosas que había plantado hace 20 años, escuchando el sonido de un bebé llorando en mi antigua casa, me di cuenta de que esto no era solo sobre mi dinero. Esto era sobre algo mucho más grande. James me recogió en la esquina 15 minutos después, y todavía estaba temblando cuando me subí a su camioneta. «Parece que vio un fantasma», dijo. «Peor, vi mi reemplazo». Le conté sobre el bebé, sobre los documentos, sobre el misterioso MT, que parecía estar orquestando todo. «Un bebé», repitió James lentamente. «Nunca mencionaron tener un hijo». «Nunca. Y Antonio siempre dijo que él y Victoria no estaban listos para tener hijos. Dijo que estaban demasiado enfocados en sus carreras». Saqué mi cámara desechable. «Necesito revelar estas fotos, pero no en ningún lugar donde puedan tener conexiones». James conocía a un tipo en Key Largo que dirigía una tienda de revelado de fotos de 1 hora y no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos sentamos en la camioneta de James bebiendo café de una gasolinera y tratando de armar el rompecabezas. «Así que han estado planeando esto durante más de 1 año», dijo James, estudiando mis notas, sistemáticamente haciéndote parecer incompetente, documentando todo, consiguiendo a alguien dentro de tu equipo financiero para ayudarlos. Y ahora hay un bebé involucrado, lo que significa que o han estado mintiendo sobre tener hijos o... Me detuve, se me ocurrió otra posibilidad más inquietante. O el bebé no es de ellos. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si están planeando robar mi fortuna, querrían asegurarse de tener un heredero legítimo, alguien para heredar todo si algo les sucediera. Pero necesitarían un hijo con el linaje correcto, el derecho legal. James me miró con preocupación. ¿Crees que robaron un bebé? Creo que hicieron algo. Y creo que MT, quien quiera que sea, es la clave para entender qué. Las fotos fueron devastadoras cuando se revelaron evidencia clara de su conspiración de 1 año completa, con líneas de tiempo, informes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo planeaban gastar mi dinero. Pero la foto más inquietante fue la última, un certificado de nacimiento que casi me pierdo escondido debajo de otros papeles. Bebé Morgan, nacido hace 3 semanas. Madre Victoria Morgan, padre Antonio Morgan. Este certificado de nacimiento es falso, le dije a James, completamente fabricado. Estuve cerca de Victoria hace solo 4 días en ese yate. Definitivamente no se estaba recuperando de un parto. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la habitación de invitados de la señora Peterson mirando al techo y pensando en todo lo que había aprendido. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de 1 año destruyendo sistemáticamente mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para robar mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia estaban ocultando al mundo. A la mañana siguiente tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. «Necesito contratar un detective privado», le dije a James durante el desayuno. «Alguien que pueda investigar esto profesionalmente. Alguien con conexiones que yo no tengo». «Conozco a alguien», dijo la señora Peterson, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los platos. «Un detective privado en Miami que me debe un favor. Profesional discreto y muy bueno para seguir a la gente sin ser visto». «No puedo involucrar a nadie más en esto», protesté. «Querida», dijo la señora Peterson, secándose las manos en un paño de cocina. «Ya pasaste el punto de poder manejar esto sola. Estas personas intentaron matarte. No dudarán en volver a intentarlo si descubren que estás viva». Tenía razón, por supuesto, pero contratar a un detective privado requeriría admitirle a más personas que no estaba realmente muerta. Eso significaba expandir el círculo de personas que conocían mi secreto. «¿Qué tipo de favor te debe este investigador?». La señora Peterson sonrió misteriosamente. «Del tipo en el que mi nieto no fue a la cárcel por algo estúpido que hizo cuando tenía 22 años. El nombre del detective es Nathan Cooper, un ex policía muy confiable y excelente para hacer que los problemas desaparezcan». A mediodía estaba sentada en el pequeño despacho de Nathan Cooper sobre un restaurante en el centro de Miami, contando mi historia por 3ª vez en 1 semana.
Nathan tenía unos 50 años con cabello gris prematuro y el tipo de ojos alerta que no se perdían nada. Entonces quiere que siga a su hijo y nuera que averigüe sobre este bebé misterioso y que identifique a su cómplice, resumió después de que terminé. Eso es correcto. ¿Y con qué me va a pagar? Porque según los periódicos todos sus activos están congelados a la espera de la herencia. Saqué un sobre que había preparado antes. Dinero en efectivo. Tenía algo de dinero de emergencia escondido en una caja de seguridad que Antonio no conoce. Robert siempre insistió en que mantuviéramos fondos líquidos disponibles para emergencias. Nathan hojeó los billetes lo suficiente para cubrir 2 semanas de vigilancia y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y cualquier dirección donde puedan estar alojados. Le di todo lo que tenía, incluidas las fotos de mi irrupción en la casa. Nathan las estudió cuidadosamente, prestando especial atención a los documentos con la misteriosa firma de MT. Esta letra me parece familiar, dijo sacando una lupa profesional. Tiene algunas características distintivas. ¿Le importa si la paso por algunas bases de datos? Haga lo que tenga que hacer. Una cosa más, dijo Nathan mientras me preparaba para irme. Si estas personas son tan peligrosas como dice, necesitamos un protocolo de seguridad. Me contacta cada 12 horas. Si no tengo noticias suyas, lo llevaré todo a la policía. Estuve de acuerdo, aunque esperaba que no llegara a eso. Cuanto menos involucramiento oficial mejor, al menos, hasta que entendiera exactamente lo que Antonio y Victoria habían hecho. Esa tarde regresé con la señora Peterson y esperé porque ahora tenía ayuda. Ayuda de verdad, ayuda profesional, y en menos de 24 horas sabría exactamente quién intentó matarme y por qué. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella mi plan para la justicia más dulce que mi hijo y su esposa jamás pudieron imaginar. Nathan Cooper valió cada centavo que le pagué. Al final del segundo día tenía más información sobre las actividades de Antonio y Victoria de la que yo había aprendido en meses viviendo cerca de ellos. Su hijo ha estado muy ocupado desde que supuestamente usted murió, dijo Nathan esparciendo fotografías sobre la mesa de la cocina de la señora Peterson. Múltiples reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes separados a una instalación médica privada en las afueras de Miami. La instalación médica, Servicios Reproductivos Nuevo Amanecer, muy exclusiva, muy cara y muy discreta. Nathan señaló una foto de Antonio y Victoria entrando a un moderno edificio de cristal. Se especializan en arreglos de maternidad subrogada para clientes ricos que quieren mantener la privacidad. Las piezas estaban encajando y la imagen que formaban me revolvió el estómago. ¿Compraron un bebé? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Parece que sí. Y no cualquier bebé, respondió Nathan con gravedad. Pidieron específicamente un recién nacido que pudiera pasar por su hijo biológico. Según mi contacto en Nuevo Amanecer, los arreglos se hicieron hace 8 meses pagados en efectivo, con instrucciones para tener el certificado de nacimiento preparado. La señora Peterson se sentó con 3 tazas de café y se unió a nosotros en la mesa. Entonces planearon su muerte, compraron un bebé para heredar su fortuna y tuvieron a alguien dentro de su equipo financiero para ayudarlos. Sobre eso, dijo Nathan sacando otra foto. Creo que encontré a MT. La foto mostraba a una mujer de unos 40 años con cabello rojo corto y un maletín caro estrechando la mano de Antonio afuera de un bufete de abogados en Brickell. Me parecía vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde. Margaret Thompson, continuó Nathan, socia de Morrison Thompson & Asociados. Manejan la planificación de herencias para varias familias prominentes de Miami. Thompson, repetí, espera. Michael Torres es mi contador. Son parientes o casados, confirmó Nathan. Y aquí es donde se pone interesante. Margaret Thompson ha estado construyendo silenciosamente una base de clientes de personas mayores ricas con relaciones familiares tensas. Se especializa en lo que ella llama planificación de transición familiar. ¿Quiere decir asesinato?, dijo la señora Peterson sin rodeos. Quiero decir, crea estructuras legales que permiten a las familias tomar el control de los activos mientras la persona mayor aún está viva usando afirmaciones de incompetencia, demencia o capacidad disminuida. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Nathan esparció más fotos de vigilancia de Margaret Thompson, reuniéndose con diferentes familias, entrando a varios bufetes de abogados, visitando lo que parecían ser instalaciones médicas privadas. Ella está dirigiendo toda una operación, explicó.
Encuentra personas mayores ricas con parientes codiciosos. Ayuda a orquestar evidencia de declive mental, proporciona cobertura legal para transferencias de activos y se lleva una parte sustancial de la herencia. ¿Y si la persona mayor se niega a cooperar o sospecha? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Tienen accidentes, dijo Nathan con frialdad. Accidentes de barco, caídas de escaleras, sobredosis de medicamentos. Siempre trágicos, siempre plausiblemente accidentales y siempre financieramente convenientes para la familia sobreviviente. Me sentí enferma. Esto no era solo sobre mi dinero, era sobre una operación sistemática que atacaba a personas mayores vulnerables. ¿Cuántas personas ha matado? Pregunté en voz baja. Que pueda probar ninguna, que sospecho al menos 12 en los últimos 5 años. Es muy buena cubriendo sus huellas y solo trabaja con familias que pueden proporcionar explicaciones alternativas plausibles para las muertes de sus parientes. Tenemos que detenerla, dije con determinación. Lo haremos, pero primero necesitamos entender exactamente lo que su hijo y nuera ya han puesto en marcha, porque según mis fuentes presentaron documentos de herencia preliminares ayer. Nathan sacó una carpeta legal. Están alegando que murió sin un testamento válido, lo que los convertiría en sus únicos herederos. También están alegando que cualquier documento de planificación de herencia existente no es válido, porque fue firmado mientras usted estaba mentalmente incompetente. Pero tengo un testamento muy específico y detallado, que se actualizó hace solo 2 años. Lo sé, lo encontré. Nathan abrió la carpeta y sacó un documento familiar. Mi testamento con lo que parecía ser mi firma en la parte inferior, pero el texto era completamente diferente de lo que recordaba haber firmado. Lo reemplazaron, susurré escaneando el documento falsificado. Esto le deja todo a Antonio con provisiones para cualquier hijo futuro que pueda tener incluido el bebé que acaban de adquirir a través de servicios reproductivos Nuevo Amanecer. Me levanté y caminé hacia la ventana de la señora Peterson mirando hacia el océano. Hace una semana había sido una viuda de luto tratando de mantener una relación con mi única familia. Ahora era una víctima de asesinato que sobrevivió a su propia muerte, descubriendo que mi hijo era parte de una empresa criminal más grande que atacaba a personas mayores. «Hay algo más», dijo Nathan suavemente sobre el bebé. Me giré para mirarlo. La madre biológica era una chica de 17 años llamada Olivia Ryan Fugitiva, de una ciudad pequeña en Alabama sin familia, sin sistema de apoyo. Margaret Thompson la encontró en un refugio en Miami y le ofreció $25,000 para llevar a un bebé para una pareja amorosa que no podía tener hijos. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Nathan era sombría. Según los registros médicos, murió de complicaciones durante el parto, pero hablé con una enfermera en Nuevo Amanecer que se acuerda de Olivia. Una chica sana sin factores de riesgo, embarazo normal, hasta el día en que dio a luz. La implicación flotó en el aire como humo. «La mataron», dije. «Creo que sí, pero aún no puedo probarlo». Nathan recogió sus fotos. «Lo que sí puedo probar es que su hijo y nuera son parte de una organización criminal que ha estado asesinando sistemáticamente a personas mayores por su dinero, y mañana por la mañana se reunirán con Margaret Thompson para finalizar la transferencia legal de sus activos». Me senté de nuevo, mi mente a toda velocidad. «¿Dónde voy?» «En la oficina de Thompson en Brickell, a las 10 de la mañana». Miré a la señora Peterson, luego a Nathan, luego a las fotos esparcidas sobre la mesa que mostraban a mi hijo, estrechando la mano de una asesina profesional. Entonces creo que es hora de que Elizabeth Morgan resucite de entre los muertos. La parte más difícil de planear tu regreso de la muerte es decidir qué audiencia recibe el shock. Primero podría confrontar a Antonio y Victoria en privado dándoles la oportunidad de explicarse, pero eso supondría que merecían una explicación. O podría hacer pública mi resurrección dejándoles que descubrieran que estaba viva de la misma manera que el resto del mundo lo descubriría. Elegí la opción 3, un acecho estratégico. «¿Quiere qué?», preguntó Nathan cuando le expliqué mi plan. «Quiero que sepan que estoy viva, pero que no sepan cuánto sé sobre su operación. Quiero que estén asustados, desequilibrados, cometiendo errores». La señora Peterson asintió con aprobación. «Guerra psicológica. Me gusta». El plan era simple pero efectivo. Mientras Antonio, Victoria y Margaret Thompson estaban en su reunión en el centro de la ciudad dividiendo mis activos, yo estaría haciendo mi presencia conocida de maneras más sutiles.
Nathan había descubierto que estaban manteniendo al bebé en casa con una enfermera privada que había sido contratada a través de una de las empresas fachada de Margaret Thompson. La enfermera, una mujer llamada Lisa Johnson, no tenía idea de que estaba cuidando a un bebé que había sido esencialmente comprado a través de la muerte de su madre adolescente. Lisa es una buena persona, me aseguró Nathan después de hacer una verificación de antecedentes. Madre soltera, título de enfermería, historial limpio. Probablemente piensa que está ayudando a una familia legítima con el cuidado de su hijo. Entonces se merece saber la verdad, dije con firmeza. Esa mañana, mientras Antonio y Victoria estaban en el centro de la ciudad borrándome legalmente de la existencia, yo estaba en el porche delantero de mi antigua casa. Toqué el timbre. Lisa Johnson era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 35 años, con ojos cansados y una calidez genuina. Abrió la puerta sosteniendo un biberón y vistiendo un uniforme cubierto con animales de dibujos animados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa profesional. Hola, Lisa. Mi nombre es Elizabeth Morgan. Creo que estás cuidando a mi nieto. La sangre se le escapó del rostro. Ella conocía ese nombre. Había estado en todas las noticias la semana pasada. La viuda rica que murió en un accidente de barco. ¿Usted? Muerta, balbuceó. Sí, he estado leyendo al respecto. Una historia fascinante, aunque no del todo precisa. Sonreí amablemente. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Lisa retrocedió todavía mirándome como si realmente fuera un fantasma. La seguí a la sala de estar donde un bebé estaba en una mecedora balbuceando contento. «Oh», suspiré viendo al bebé por primera vez. ¡Qué criatura tan hermosa! El bebé era perfecto, tal vez de 3 semanas de edad, con cabello oscuro y ojos marrones serios. Llevaba un traje caro y la habitación a su alrededor estaba llena de equipo de bebé de alta gama que debe haber costado miles de dólares. «¿Cómo se llama?», pregunté sentándome en una silla al lado de la mecedora. «Bebé Morgan», dijo Lisa automáticamente y luego se corrigió. Quiero decir, dijeron que su nombre sería Robert Jr. en honor a su abuelo, pero aún no están seguros. No están seguros porque no lo conocen lo suficientemente bien como para nombrarlo, dije suavemente. Porque él no es realmente su bebé, ¿verdad? Lisa se sentó pesadamente en el sofá. No entiendo lo que está pasando. Se supone que usted está muerta. Y Antonio y Victoria se supone que son padres en duelo que necesitaban ayuda con su recién nacido mientras lidiaban con asuntos familiares. Lisa, necesito que escuches con mucha atención. Este bebé no es el hijo biológico de Antonio y Victoria. Lo compraron a través de un arreglo ilegal de maternidad subrogada que resultó en la muerte de su madre biológica, y trataron de asesinarme hace 6 días para poder robar mi herencia y criar a este niño como su heredero. Eso es imposible. Saqué las fotos que Nathan había tomado, los documentos que había copiado del despacho en casa, la evidencia de la operación criminal de Margaret Thompson. Le mostré a Lisa todo, observando su expresión cambiar de incredulidad a horror a medida que la magnitud de la conspiración se volvía clara. La adolescente que dio a luz a este bebé se llamaba Olivia Ryan, dije suavemente. Tenía 17 años, sin familia, sin sistema de apoyo. Le dijeron que estaba ayudando a una pareja amorosa que no podía tener hijos. Murió durante el parto en circunstancias sospechosas. Lisa estaba llorando ahora, mirando al bebé con una nueva comprensión. Es un huérfano. Sí. Y si Antonio y Victoria se salen con la suya, crecerá pensando que ellos son sus padres, sin saber nunca que su verdadera madre murió para darle la vida. ¿Qué quiere que haga? Quiero que tomes fotos. Documenta todo lo que puedas sobre cómo lo tratan, lo que te dijeron, quién más estuvo involucrado, y luego quiero que me ayudes a asegurarme de que este bebé crezca sabiendo la verdad sobre de dónde vino. Lisa se secó los ojos y asintió. Su verdadero nombre debería ser Robert Olivia Morgan, en honor a su abuelo y a su madre biológica. Eso es perfecto, dije con una sonrisa triste. Pasé 1 hora con Lisa y el pequeño Robert Olivia tomando fotos, documentando la configuración en mi antigua casa y explicando lo que sucedería a continuación. Lisa acordó continuar cuidando al bebé mientras secretamente reunía evidencia y me mantenía informada sobre las actividades de Antonio y Victoria. Estarán de regreso alrededor del mediodía, me dijo mientras me preparaba para irme. Siempre vuelven a casa para el almuerzo, para ver al bebé, hacer llamadas, ocuparse de los negocios. Perfecto. Para entonces habrán recibido mi primer mensaje.
Mientras yo estaba hablando con Lisa Nathan, estaba ocupado en el centro de la ciudad. Se había estacionado frente al edificio de la oficina de Margaret Thompson, con una lente telefoto tomando fotos de Antonio y Victoria, entrando al edificio, reuniéndose con Thompson, estrechando las manos sobre lo que pensaban que era mi certificado de defunción legal. Pero el verdadero regalo fue lo que James entregó a su bufete de abogados mientras estaban en la reunión. Yo había escrito una nota simple en papel de carta elegante. Queridos Antonio y Victoria, los reportes de mi muerte han sido grandemente exagerados. Necesitamos hablar. Con amor, Mamá P.D. Dale. Mis saludos al pequeño Robert Olivia. Es hermoso. La nota fue entregada por un mensajero exactamente a las 11:47, mientras todavía estaban en la oficina de Thompson finalizando el papeleo de la herencia. Según Nathan, que observó desde el otro lado de la calle, los tres salieron corriendo del edificio minutos después de recibir la nota con los rostros pálidos de pánico. La guerra psicológica había comenzado, y esa tarde, cuando regresaron a mi antigua casa esperando encontrar su cómoda conspiración intacta, descubrirían que su supuesta víctima muerta había estado muy ocupada porque no solo estaba viva, estaba enojada, estaba armada con evidencia y estaba lista para la guerra. Mientras Antonio y Victoria vivían su pánico, yo estaba ocupada con Nathan y James planeando nuestro próximo movimiento. Habíamos establecido una especie de cuartel general en la posada de la señora Peterson con fotos, documentos y líneas de tiempo pegados en las paredes. Lo más importante ahora, dijo Nathan, es documentar todo y establecer un caso sólido, no solo contra su hijo y nuera, sino contra toda la operación de Thompson. ¿Cómo hacemos eso?, pregunté. Son abogados profesionales. Han estado cubriendo sus rastros durante años. Tienen un punto débil, respondió Nathan. El bebé es evidencia física de un crimen. Si podemos demostrar que Olivia Ryan murió en circunstancias sospechosas y que el bebé fue esencialmente comprado, toda la estructura se derrumba. Necesitamos más información sobre la clínica, sugirió James. Alguien que esté dispuesto a hablar. Ya estoy en eso, dijo Nathan. La enfermera que mencioné antes, la que recordaba a Olivia, está dispuesta a reunirse conmigo esta noche. Aparentemente no es la primera madre joven que ha entrado en esa clínica y no ha salido. La revelación envió un escalofrío por mi espalda. ¿Cuántas? Al menos 3 en el último año, según ella. Todas en situaciones similares, jóvenes vulnerables sin familia que haga preguntas. Dios mío, murmuró la señora Peterson. Es un matadero. Es un negocio, corrigió Nathan con dureza. Un negocio muy lucrativo. Cobran a los clientes como su hijo cientos de miles de dólares por estos arreglos especiales, y las madres sustitutas reciben solo una fracción. Y luego las eliminan para que no puedan hablar, agregué sintiendo náuseas. Necesitamos llevar esto a las autoridades. Nathan negó con la cabeza. Aún no. Thompson tiene conexiones en el departamento de policía y en la oficina del fiscal. Necesitamos un caso sólido, evidencia irrefutable. Y necesitamos asegurarnos de que el bebé esté a salvo. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Seguir con la presión psicológica, dijo Nathan. Mantenerlos desequilibrados mientras reunimos más evidencia. Y necesitamos que alguien se acerque al bebé regularmente para asegurarse de que esté bien. Lisa nos mantendrá informados, dije. Pero tienes razón, necesitamos más. Pasamos las siguientes horas planeando nuestra estrategia. James utilizaría su barco para vigilar la marina donde Antonio guardaba el yate en caso de que intentaran huir. La señora Peterson activaría su red de contactos locales para mantener un ojo en la casa, y Nathan seguiría investigando a Margaret Thompson y su organización. Y yo, dije con determinación, me haré visible. No directamente, no aún, pero lo suficiente para que sepan que estoy ahí observando. La reacción de Antonio y Victoria a mi nota fue exactamente lo que esperábamos. Según Lisa, quien me llamó tan pronto como se fueron, entraron en la casa como un tornado revisando cada habitación gritándose el uno al otro. Victoria quería llevarse al bebé e irse inmediatamente, me contó Lisa. Antonio insistía en que era una trampa, que alguien estaba tratando de asustarlos, que no podías estar realmente viva. ¿Y el bebé?, pregunté preocupada. Está bien, apenas lo miraron. Estaban demasiado ocupados discutiendo y haciendo llamadas. ¿A quién llamaron? A alguien llamado Margaret. Victoria gritaba por el teléfono diciendo que habían arruinado todo, que necesitaban limpiarlo. Eso confirmaba nuestras sospechas. Thompson estaba orquestando todo, y ahora estaban en modo pánico.
Lisa, ten mucho cuidado, le advertí. Si sospechan que sabes algo, podrías estar en peligro. No se preocupe por mí, dijo con una determinación que me sorprendió. Mi esposo era policía. Murió en servicio hace 5 años. Sé cómo manejarme en situaciones peligrosas. Y más importante, sé cómo proteger a un niño inocente. Esa noche Nathan se reunió con la enfermera de la clínica, una mujer llamada Rachel Winters, que había trabajado en Nuevo Amanecer durante 3 años. Lo que nos contó confirmó nuestros peores temores. La clínica tiene 2 divisiones, nos explicó Nathan después. La pública, que maneja procedimientos de fertilidad legítimos para parejas adineradas, y la privada, que se ocupa de estos arreglos especiales. Rachel trabajaba principalmente en la división pública, pero ocasionalmente la llamaban para ayudar con los partos en la privada. ¿Y vio morir a estas chicas?, preguntó la señora Peterson. No directamente. Las complicaciones siempre ocurrían cuando solo ciertos médicos estaban de guardia, pero notó un patrón: chicas jóvenes sanas sin factores de riesgo, todas muriendo de complicaciones imprevistas durante el parto. Y siempre eran las que no tenían familia esperando afuera. ¿Tiene pruebas?, pregunté. Copió algunos registros médicos antes de irse. No son concluyentes por sí solos, pero muestran inconsistencias. Y está dispuesta a testificar si conseguimos la atención de las autoridades adecuadas. Necesitamos más, dije pensativamente. Necesitamos atrapar a Thompson y a mi hijo en el acto, hacerles confesar. Eso es peligroso, advirtió James. Todo esto es peligroso, repliqué. Pero no tenemos opción. Han matado a gente. Seguirán matando si no los detenemos. Al día siguiente, Antonio y Victoria tomaron medidas drásticas. Según Lisa, contrataron seguridad privada para vigilar la casa y cambiaron todas las cerraduras. También empezaron a hacer arreglos para mudarse, empacando documentos y objetos de valor. Están planeando huir, dijo Nathan cuando nos reunimos para discutir la situación. Probablemente tan pronto como puedan transferir su dinero a cuentas offshore. ¿Qué hay del bebé?, pregunté preocupada. Lo están llevando con ellos. Han solicitado pasaportes de emergencia alegando un viaje familiar urgente. No podemos permitir que se lleven a ese niño fuera del país, dije con firmeza. No solo por el bebé, sino porque es evidencia crucial. Estoy de acuerdo, dijo Nathan. Pero tenemos que tener cuidado. Si nos movemos demasiado pronto, Thompson utilizará sus conexiones para bloquearnos. Necesitamos evidencia sólida de sus crímenes. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. ¿Y si les hacemos creer que tengo las grabaciones de nuestra conversación en el yate, cuando admitieron abiertamente que planeaban matarme? Nathan consideró la idea. Podría funcionar. Los pondría bajo presión, los haría cometer errores. No solo eso, agregué. Los haría buscar las grabaciones, lo que significa que necesitarían regresar al yate. ¿Dónde podríamos estar esperando?, terminó James. Me gusta. Redactamos una segunda nota, esta vez más explícita: Antonio y Victoria. Nadarás con los tiburones, vieja inútil. Qué interesante conversación tuvimos en el barco. Más interesante aún que la tengo grabada completa. Las autoridades estarían muy interesadas en escuchar cómo planearon mi muerte. Su amiga, MT, también debería estar preocupada. Sus arreglos especiales en Nuevo Amanecer no permanecerán secretos por mucho tiempo. Estaré en contacto. Mamá, la nota fue entregada esa tarde no a la casa, sino al apartamento de Antonio y Victoria en Brickell, donde se estaban quedando desde que recibieron mi primera nota. Nathan estaba vigilando el edificio y vio su reacción cuando leyeron el mensaje. Enloquecieron, nos informó por teléfono. Victoria rompió un jarrón contra la pared. Antonio llamó a alguien, probablemente a Thompson, y estuvieron discutiendo durante al menos media hora. Luego ambos salieron corriendo hacia su auto. Los estoy siguiendo ahora. ¿Hacia dónde se dirigen?, preguntó James, ya agarrando sus llaves. Hacia la marina, confirmó Nathan. Exactamente como esperábamos. El plan era arriesgado pero necesario. James y yo nos dirigimos a la marina mientras Nathan seguía a Antonio y Victoria a distancia. La señora Peterson se quedaría en contacto con Lisa, asegurándose de que el bebé estuviera a salvo. La marina estaba tranquila al anochecer, con solo unos pocos propietarios de barcos trabajando en sus embarcaciones. El yate de Antonio, el Nuevo Comienzo, qué nombre tan apropiado, pensé amargamente, estaba atracado en el muelle privado, brillando bajo las luces del puerto. James y yo nos escondimos en su bote de pesca anclado estratégicamente a poca distancia, con una vista perfecta del yate.
Teníamos una grabadora a cámaras y lo más importante, un micrófono direccional potente que Nathan nos había proporcionado. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó James mientras ajustábamos el equipo. Podrían ser peligrosos, especialmente ahora que están acorralados. Estoy segura, dije con firmeza. Necesitamos escuchar lo que dicen, capturar sus confesiones. Es nuestra mejor oportunidad de obtener evidencia sólida. No tuvimos que esperar mucho. Media hora después, el auto de Antonio llegó con un chirrido de neumáticos. Él y Victoria salieron apresuradamente seguidos por una tercera persona, una mujer de cabello rojo que inmediatamente reconocí de las fotos de Nathan como Margaret Thompson. «Mira quién decidió unirse a la fiesta», murmuró James ajustando el micrófono para captar mejor sus voces. «Esto es un desastre», gritaba Victoria mientras subían al yate. «Te dije que nos aseguráramos de que estaba muerta. Te lo dije». «Baja la voz», siseó Antonio mirando nerviosamente a su alrededor. «No sabemos quién podría estar escuchando. Si tu madre tiene realmente una grabación», dijo Thompson con una voz tensa y controlada, «necesitamos encontrarla y destruirla. Busquen en todo el barco». Los tres desaparecieron en el interior del yate, pero gracias al micrófono podíamos escuchar cada palabra. Pasaron la siguiente hora destrozando el barco, buscando desesperadamente una grabadora que no existía. «¡No hay nada aquí!», gritó Victoria finalmente. «¡Nos está engañando!». «O tal vez la grabadora no está en el barco», sugirió Thompson. «Tal vez la tiene con ella». «Esto no habría pasado si hubieras hecho tu trabajo correctamente», espetó Antonio a Thompson. Se suponía que los papeles de incompetencia estarían listos antes. Se suponía que el plan era infalible. «Mi trabajo», Thompson se rió fríamente. «¿Quién empujó a su propia madre del barco sin asegurarse de que estuviera muerta?» «Esa no fue mi decisión. Ese fue tu momento de gloria». «No me vengas con esa mierda», gruñó Antonio. «Has hecho esto antes. Todas esas otras transiciones familiares que te jactabas. La anciana Goldstein que cayó por las escaleras. El viejo Parker que tuvo esa sobredosis accidental. Eras tú coordinándolo todo». James y yo intercambiamos miradas. Estaban confesando todo, cada asesinato, cada conspiración. «Tenemos que ser inteligentes ahora», dijo Thompson ignorando la acusación. «Si tu madre está viva y tiene pruebas, estamos todos en peligro. Necesitamos encontrarla antes de que vaya a las autoridades». «¿Y luego qué?», preguntó Victoria. «¿Matarla de nuevo? Porque eso funcionó tan bien la última vez». «Si es necesario», respondió Thompson fríamente. «Pero primero tenemos que asegurar el dinero y al bebé. Son nuestra prioridad. Transferiré todo a las cuentas en Islas Caimán mañana. Ustedes prepárense para salir del país en cuanto tengamos el dinero». «¿Y qué pasa con la chica de la clínica?», preguntó Antonio. «La enfermera que ha estado haciendo preguntas sobre Olivia». Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de Rachel, nuestra testigo. «Ya me estoy ocupando de eso», dijo Thompson. «Tendrá un desafortunado accidente esta noche. Luis se encargará de ello». «Jesús», murmuró James. «Tenemos que advertir a Nathan». Tomé mi teléfono y le envié un mensaje urgente a Nathan sobre el peligro que corría Rachel. Mientras tanto, la conversación en el yate continuaba. «Todo esto por tu estúpida madre», se quejó Victoria. «Deberíamos haberla enviado a un hogar de ancianos, como te sugerí originalmente». «No habría funcionado», respondió Antonio. «Es demasiado lúcida, demasiado independiente. Nunca habría firmado el poder notarial. Necesitábamos que estuviera muerta». «Y necesitábamos al bebé», añadió Thompson. «Un heredero es crucial para este tipo de operaciones. Asegura la transferencia legal del patrimonio incluso si algo sale mal. Como ahora». «Ese pobre niño», susurré. «Lo ven como una mera herramienta». «Todavía no puedo creer que hayas pagado tanto por ese bebé», dijo Victoria. $500,000 y ni siquiera se parece a nosotros». «La genética no importa», respondió Thompson. «El certificado de nacimiento es lo que importa. Y en unos años nadie recordará exactamente cómo eran ustedes cuando nació». Seguimos escuchando mientras discutían los detalles de su huida, destinos, identidades falsas, cómo moverían el dinero. Cada palabra se grababa, cada confesión se documentaba. Finalmente, después de casi 2 horas, salieron del yate. «No hay ninguna grabación aquí», dijo Thompson. «Tu madre está fanfarroneando, pero sigue siendo peligrosa. Necesitamos acelerar nuestros planes.
Salgan del país mañana, no la próxima semana. ¿Qué hay de ti?, preguntó Antonio. Tengo algunos asuntos que resolver primero. Otros clientes que necesitan ser atendidos. Los alcanzaré en Panamá en unos días. Se separaron en el muelle, cada uno dirigiéndose a sus respectivos vehículos. Los tenemos, dije con satisfacción cuando se fueron. Cada palabra, cada confesión, suficiente para enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó James. Llamamos a Nathan. Es hora de contactar a las autoridades, pero no a la policía local. Thompson tiene demasiadas conexiones. Necesitamos ir directamente al FBI. Nathan respondió a mi mensaje de inmediato. Había logrado llegar a Rachel justo a tiempo, sacándola de su apartamento minutos antes de que un hombre que coincidía con la descripción de Luis apareciera. La había llevado a un lugar seguro y estaba en camino para reunirse con nosotros. Nos encontramos de nuevo en la posada de la señora Peterson, donde le entregamos la grabación y discutimos nuestros próximos pasos. Esto es oro, dijo Nathan después de escuchar las confesiones. Admisión clara de múltiples homicidios, conspiración, fraude, tráfico de personas. Incluso mencionaron a otras víctimas por nombre. ¿Es suficiente para el FBI?, pregunté. Más que suficiente, aseguró Nathan. Tengo un contacto allí, un agente que ha estado investigando casos de fraude a personas mayores. Esto es exactamente lo que han estado buscando para desmantelar estas operaciones. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó la señora Peterson. Si arrestan a Antonio y Victoria mañana, ¿qué le pasará a Robert Olivia? Servicios de protección infantil lo tomaría inicialmente, explicó Nathan. Pero dada la situación y siendo usted la abuela legal, me miró significativamente. Quiero quedármelo, dije sin dudarlo. Es inocente en todo esto, y le debo a su madre asegurarme de que tenga una vida buena y honesta. Podemos arreglarlo, aseguró Nathan. Pero primero tenemos que asegurarnos de que Antonio y Victoria no escapen del país con él. Pasamos la siguiente hora finalizando nuestro plan. Nathan contactaría a su agente del FBI esa misma noche. James vigilaría la marina en caso de que intentaran huir en el yate. La señora Peterson mantendría contacto con Lisa, quien nos informaría si intentaban llevarse al bebé. Y yo finalmente me enfrentaría cara a cara con mi hijo traidor. Es demasiado peligroso, protestó James. No iré sola, aseguré. Necesito hacer esto. Necesito mirar a Antonio a los ojos cuando todo se derrumbe a su alrededor. Necesito que sepa que fue su propia arrogancia, su propia codicia lo que lo destruyó. Nathan asintió comprensivamente. Lo entiendo, pero tomemos precauciones. Llevaré un micrófono oculto. El FBI estará cerca, listo para intervenir. Y nos aseguraremos de que Victoria y Thompson también estén presentes. Queremos atraparlos a todos juntos. Esa noche, mientras los demás hacían los preparativos finales, me senté sola en la habitación de invitados de la señora Peterson, contemplando el océano a través de la ventana. Pensé en Robert, mi difunto esposo, y en cómo habíamos criado a nuestro hijo con tanto amor. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cómo se convirtió en alguien capaz de empujar a su propia madre al océano por dinero? Pero también pensé en el pequeño Robert Olivia, un niño inocente nacido en circunstancias trágicas, que ahora tendría una oportunidad de crecer, conociendo la verdad, conociendo el amor genuino. Tal vez de alguna manera esto era el cierre de un círculo, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Con esa idea consoladora me preparé para la confrontación final, sabiendo que mañana la justicia finalmente llegaría para todos nosotros. Amanecí con una extraña calma, la clase de serenidad que solo viene cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Había dormido sorprendentemente bien, considerando que hoy me enfrentaría a mi hijo y expondría una red criminal que había estado victimizando a personas mayores durante años. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que Robert me había regalado en nuestro último aniversario. Quería verme fuerte, digna. No como una víctima, sino como una sobreviviente. Nathan llegó temprano a la posada trayendo consigo al agente especial David Ramírez del FBI. Señora Morgan, dijo Ramírez estrechando mi mano. Es un honor conocerla. Lo que ha hecho la evidencia que ha reunido es extraordinaria. Hemos estado tras Thompson y su organización durante más de un año, pero nunca pudimos vincularla directamente con las muertes. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Las grabaciones del yate son claras. Las confesiones son inequívocas.
Y tenemos a Rachel Winters a salvo, dispuesta a testificar sobre lo que vio en la clínica. ¿Qué pasa con las otras víctimas?, preguntó la señora Peterson mientras nos servía café. Las otras personas mayores que fueron asesinadas por sus familias. Ramírez suspiró. Estamos reabriendo esos casos. Con lo que sabemos ahora podemos establecer un patrón. Thompson dejó huellas aunque fueran leves, y sus cómplices como el contador Michael Torres probablemente cooperarán para reducir sus sentencias. ¿Y el bebé? Era mi mayor preocupación. ¿Qué pasará con Robert Olivia? Servicios de Protección Infantil lo tomará bajo custodia temporalmente, explicó Ramírez. Pero con su testimonio y el estatus legal del niño como su nieto en los papeles, debería poder obtener la custodia rápidamente, especialmente dado que los padres estarán enfrentando múltiples cargos por homicidio. Nathan nos mostró el plan para el día. El FBI había instalado vigilancia alrededor del apartamento de Antonio y Victoria en Brickell, así como en la casa donde estaba el bebé con Lisa. También tenían agentes monitoreando la oficina de Thompson. Según nuestras fuentes, dijo Nathan, los tres se reunirán esta mañana a las 10 en la casa para finalizar los planes de escape. Ese es nuestro momento. ¿Están seguros de que la señora Morgan debería estar presente?, preguntó Ramírez claramente preocupado. Estas personas ya intentaron matarla una vez. Estaremos justo afuera, aseguró Nathan. Y ella llevará un micrófono. Al primer signo de peligro entramos. Necesito hacer esto, dije con firmeza. Necesito que mi hijo me vea a los ojos cuando se dé cuenta de que ha perdido. Se lo debo a todas las personas que han lastimado. Me lo debo a mí misma. Ramírez asintió con respeto. Entiendo, pero tome esto. Me entregó un pequeño botón de emergencia. Presiónelo en cualquier momento y entramos inmediatamente. James llegó poco después informando que todo estaba tranquilo en la marina. El yate sigue allí. No han intentado huir por mar al menos. Lisa también había enviado un mensaje a Antonio y Victoria habían llamado para decir que llegarían a la casa alrededor de las 10 con una amiga. Todo iba según lo planeado. A las 9:30 nos pusimos en marcha. El FBI había establecido un perímetro discreto alrededor de mi antigua casa con agentes en vehículos sin identificación y otros camuflados como trabajadores de jardinería y servicio postal. Nathan y Ramírez me acompañarían hasta la puerta, luego retrocederían manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a la casa, pero mi resolución era firme. Esto terminaría hoy. A las 10:05, un Mercedes negro se detuvo frente a la casa seguido por un Audi plateado. Antonio y Victoria salieron del primer coche mientras Margaret Thompson emergía del segundo. Los tres entraron en la casa sin notar la red que se cerraba a su alrededor. Nathan me apretó el hombro. «Lista, ya sentí. Lista». Caminamos hacia la puerta principal. Nathan y Ramírez se detuvieron a una distancia discreta mientras yo tocaba el timbre. Pasaron unos momentos tensos antes de que la puerta se abriera. Era Lisa sosteniendo al bebé. Sus ojos se agrandaron al verme, pero mantuvo la compostura. «Señora Morgan», dijo lo suficientemente alto para que los de adentro escucharan. «Qué sorpresa verla». «Hola, Lisa», respondí con calma. «He venido a ver a mi hijo. ¿Está en casa?» El sonido de cristales rompiéndose vino desde el interior. Lisa dio un paso atrás permitiéndome entrar. «Están en la sala de estar», dijo en voz baja ajustando protectoramente al bebé en sus brazos. Caminé por el pasillo familiar cada paso llevándome más cerca de la confrontación que había estado esperando durante días. Cuando entré en la sala de estar, las expresiones en sus rostros lo decían todo. Antonio se había puesto blanco como el papel. Victoria estaba congelada en medio de la habitación, los fragmentos de una copa de vino rota a sus pies. Y Margaret Thompson, siempre la profesional, mantenía una calma forzada, que solo traicionaba el ligero temblor de su mano derecha. «Hola, Antonio», dije suavemente. «Victoria, y usted debe ser Margaret Thompson. He oído mucho sobre usted». «Esto es imposible», susurró Antonio. «Tú estás muerta. Te vi caer. Me viste empujarme», corregí. «Hay una diferencia. Afortunadamente siempre fui buena nadadora. Tu padre insistía en que nadáramos juntos cada mañana. ¿Recuerdas? Supongo que olvidaste ese detalle cuando planeaste mi asesinato». Victoria fue la primera en recuperarse del shock. «¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Es eso cuánto para que desaparezcas de nuevo?» Thompson le lanzó una mirada de advertencia, pero Victoria estaba demasiado alterada para notarlo.
No estoy aquí por dinero, dije moviéndome para sentarme en mi sillón favorito, el mismo desde el que había visto crecer a Antonio. Estoy aquí por justicia. Elizabeth, dijo Thompson, su voz controlada y profesional. Puedo llamarte Elizabeth, ¿verdad? Creo que ha habido un terrible malentendido. Tu hijo estaba preocupado por tu salud, por tu bienestar. Ahórrese las mentiras, señora Thompson, la interrumpí. O debería llamarla MT, como firma en sus notas sobre la fase 3. Disfruté viendo el color abandonar su rostro. Oh sí, he visto los documentos. Todos ellos. El proyecto Elizabeth, los falsos informes médicos, los planes para mi accidente. Antonio dio un paso adelante. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente, Antonio. Entiendo que falsificaste documentos para hacerme parecer mentalmente incompetente. Entiendo que cambiaste mis medicamentos para causarme confusión. Entiendo que me llevaste a ese yate con la intención de matarme y heredar mi dinero. Me giré hacia Thompson. Y entiendo que no soy la primera. La anciana Goldstein que cayó por las escaleras. El viejo Parker que tuvo esa sobredosis accidental. Todas esas transiciones familiares de las que se jacta. Los ojos de Thompson se estrecharon. No tienes pruebas de nada de eso. Sonreí. En realidad tengo todas las pruebas que necesito, incluidas sus propias confesiones en el yate anoche. Fueron bastante detallados sobre sus planes, sobre las otras víctimas, sobre cómo planeaban huir del país hoy. Victoria se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado. ¿Nos estabas espiando? Por supuesto que lo estaba. ¿Qué esperabas? Me empujaron de un barco para matarme. Naturalmente quería saber por qué. Esto es absurdo, dijo Thompson recuperando su compostura profesional. Cualquier grabación que creas tener sería inadmisible. Obtenida ilegalmente sin consentimiento. Eso déjaselo a los fiscales federales, la interrumpí. Están bastante interesados en todo el asunto. Antonio se dejó caer en el sofá, su rostro una máscara de derrota. ¿Fiscales federales? El FBI, mamá, ¿qué has hecho? Lo que tú no pudiste hacer, hijo. Elegir lo correcto sobre el dinero. Elegir la familia real sobre la codicia. Me volví hacia Lisa, que permanecía en la puerta con el bebé. Y hablando de familia, creo que tenemos que discutir sobre este pequeño. Robert Olivia, ¿verdad?, nombrado por su abuelo y su madre biológica. Victoria se levantó de un salto. Ese bebé es nuestro, tenemos los papeles falsificados, señalé. Basados en un certificado de nacimiento fraudulento de una clínica que está a punto de ser investigada por múltiples homicidios. Incluyendo el de Olivia Ryan, la verdadera madre de este niño. Esto es ridículo, espetó Thompson. No pueden probar nada de eso. Oh, pero sí podemos, dije suavemente. Rachel Winters está viva y dispuesta a testificar. Saben la enfermera que planeaban matar anoche. Luis no tuvo éxito en su misión. Eso fue suficiente para romper la fachada de calma de Thompson. Maldita entrometida, siseó. Deberías haberte ahogado en ese océano. Antonio levantó la mirada sorprendido por la admisión implícita. Margaret, cállate. Pero Thompson había perdido el control. Todo estaba perfecto. Años de planificación, docenas de casos exitosos, millones de dólares. Y ustedes dos lo arruinaron todo con su incompetencia. Victoria estaba llorando ahora. Nos prometiste que era infalible. Dijiste que nadie sospecharía. Y nadie lo habría hecho si tu esposo hubiera tenido las agallas para asegurarse de que estaba muerta. Thompson se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por el odio. ¿Sabes cuánto dinero me han costado ustedes? ¿Cuántos clientes? ¿Se refiere a cuántas otras familias ha ayudado a asesinar a sus padres? Pregunté, porque ese número es de gran interés para el FBI. Thompson dio un paso hacia mí amenazante. No saldrás de aquí con vida esta vez. Fue entonces cuando presioné el botón de emergencia. Las puertas se abrieron de golpe y agentes armados del FBI inundaron la sala con Ramírez y Nathan a la cabeza. Margaret Thompson, Antonio Morgan, Victoria Morgan, anunció Ramírez. Están bajo arresto por conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y tráfico de personas. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras los agentes los esposaban, vi a mi hijo mirarme una última vez. No había ira en sus ojos ni odio, solo una profunda y abrumadora vergüenza. Por un momento pensé ver un destello del niño que una vez crié perdido en algún lugar dentro del hombre que había intentado matarme. Lo siento, mamá, murmuró mientras lo conducían fuera. Lo siento mucho. No pude responder.
No había palabras para lo que sentía, solo un profundo y doloroso vacío donde una vez estuvo mi amor por él. Pero entonces Lisa se acercó a mí colocando suavemente al bebé en mis brazos. El pequeño Robert Olivia me miró con ojos curiosos, inocente de todo el caos a su alrededor. Y en ese momento sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El caso contra Thompson, Antonio y Victoria resultó ser solo la punta del iceberg. A medida que los investigadores desentrañaban la red, salieron a la luz docenas de casos similares. Es una de las mayores operaciones de fraude a personas mayores que hemos visto, me explicó el agente Ramírez durante una de nuestras reuniones de actualización. Thompson y sus cómplices han estado operando durante casi una década. Hemos identificado al menos 15 muertes sospechosas vinculadas a su organización. ¿Y las familias involucradas?, pregunté. No podía evitar pensar en los otros Antonios, los otros hijos e hijas que habían elegido el dinero sobre el amor. La mayoría está cooperando tratando de hacer tratos. Algunos alegan que fueron manipulados por Thompson, que no sabían que sus padres serían asesinados. Ramírez sacudió la cabeza. Pero las pruebas sugieren lo contrario en la mayoría de los casos. Nathan, que se había convertido en un amigo cercano durante esta odisea, me mantuvo informada sobre los detalles que el FBI no podía compartir oficialmente. La operación de Thompson era más extensa de lo que habíamos imaginado: médicos corruptos, abogados, sin escrúpulos, funcionarios sobornados. Un sistema diseñado para despojar a las personas mayores de su dignidad, su autonomía y en última instancia sus vidas. Y luego estaba la clínica Nuevo Amanecer, donde el horror tenía otro rostro. Rachel Winters había ayudado a los investigadores a identificar al menos 5 mujeres jóvenes que habían muerto durante el parto en circunstancias sospechosas. Todas ellas habían sido reclutadas como Olivia Ryan, vulnerables sin familia, prometiéndoles dinero por llevar a un bebé para una pareja amorosa. Es tráfico humano en su forma más básica, explicó Rachel durante su testimonio. Usaban a estas chicas como incubadoras, les pagaban una fracción de lo que cobraban a los clientes y luego las descartaban cuando ya no eran útiles. El testimonio de Rachel fue fundamental para llevar el caso más allá de mi propia experiencia personal. Junto con los registros médicos que había salvado, proporcionó la evidencia necesaria para vincular directamente a Thompson con la muerte de Olivia Ryan y las otras madres sustitutas. A pesar de la seriedad de los cargos, Antonio y Victoria intentaron inicialmente luchar contra las acusaciones. Sus abogados argumentaron que habían sido manipulados por Thompson, que no sabían que el plan incluía mi muerte. Pero las grabaciones del yate fueron condenatorias. No había manera de explicar la fría discusión sobre empujarme a nadar con los tiburones o sus planes detallados para huir del país con mi dinero. Margaret Thompson, por otro lado, se mantuvo inflexible. No cooperó, no mostró remordimiento, no ofreció información sobre sus otros cómplices. Pero no importaba. La evidencia que habíamos reunido fue más que suficiente. Un mes después de los arrestos, recibí una llamada de Nathan. «Antonio quiere verte», me dijo. «Ha estado pidiendo una visita desde hace semanas». Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué podría decirme que importara ahora? Pero algo dentro de mí, tal vez el recuerdo del niño que una vez amé incondicionalmente, me hizo aceptar. La prisión del condado era un lugar sombrío, todo concreto, gris y metal frío. Antonio, vestido con el uniforme naranja de los reclusos, parecía haber envejecido años en apenas un mes. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su postura encorvada por el peso de lo que había hecho. Nos sentamos a ambos lados de una mesa de metal bajo la atenta mirada de un guardia. «Gracias por venir», dijo su voz apenas audible. «¿Por qué querías verme, Antonio?», pregunté manteniendo mi voz neutral. Necesitaba decirte que lo siento. No es suficiente, lo sé. Nada podría hacerlo, pero es la verdad». «¿Por qué lo hiciste?». Era la pregunta que me había atormentado desde el momento en que sentí sus manos empujarme. ¿Fue solo por el dinero? Antonio miró hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Comenzó por el dinero. Hicimos algunas inversiones realmente malas. Perdimos casi todo. Estábamos desesperados. Podrías haberme pedido ayuda. Lo sé. Debería haberlo hecho. Pero estaba avergonzado. Y entonces Victoria conoció a Thompson a través de una amiga. Ella hizo que todo pareciera tan razonable, tan lógico. «Tu madre es mayor», dijo.
Eventualmente heredarás de todos modos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no tomar control ahora cuando todavía eres joven y puedes disfrutarlo? ¿Y eso fue suficiente para convencerte de matar a tu propia madre? Antonio cerró los ojos, lágrimas escurriendo por su rostro. No, no fue tan simple. Fue gradual. Primero solo hablamos de convencerte de firmar un poder notarial. Luego, cuando te resististe, Thompson sugirió crear evidencia de deterioro cognitivo. Y luego decidieron que sería más fácil si simplemente desaparecía. Asintió miserablemente. Thompson tenía todo planeado. Dijo que lo había hecho antes muchas veces, que era seguro que nadie sospecharía. Y yo me dejé convencer. Me convertí en alguien que ni siquiera reconozco cuando miro hacia atrás. Hubo un largo silencio. Parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo pudo traicionar así el amor que le di durante toda su vida. Pero otra parte veía la devastación en su rostro y sabía que estaba sufriendo un castigo que ninguna cárcel podría igualar. He estado cooperando con los fiscales, dijo finalmente, contándoles todo, sobre Thompson, sobre la clínica, sobre las otras familias que conocimos a través de ella. No cambiará nada de lo que hice, pero tal vez ayude a otras personas. Y Victoria también está cooperando a su manera. Nos estamos divorciando. Levantó la mirada. ¿Cómo está el bebé? ¿Robert Olivia? La pregunta me tomó por sorpresa. Está bien, es un niño hermoso, saludable, feliz. Me alegro. Antonio dudó, luego añadió, me arrepiento de todo lo que hice, mamá. Cada parte. Pero lo que más lamento es lo del bebé. Usar a un niño inocente así, comprarlo como si fuera una mercancía, es imperdonable. Sí, estuve de acuerdo. Lo es. Cuando me levanté para irme, Antonio habló una última vez. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento, y que espero que tú y el bebé tengan una vida maravillosa juntos. Mientras salía de la prisión reflexioné sobre sus palabras. El perdón no vendría fácilmente si es que alguna vez llegaba, pero por primera vez desde que me empujaron de ese yate, sentí que podía seguir adelante sin que el odio me consumiera. El proceso legal para obtener la custodia de Robert Olivia fue sorprendentemente directo, dadas las circunstancias. Con Antonio y Victoria bajo arresto y enfrentando largas condenas de prisión, y con el certificado de nacimiento, aunque falsificado, nombrándolos como los padres, yo era la pariente viva más cercana del niño. El juez de familia, una mujer compasiva llamada Carmen Díaz, revisó mi caso personalmente. Señora Morgan, dijo durante nuestra audiencia final, he revisado todos los informes y testimonios. Es evidente que este niño no solo se beneficiaría de su custodia, sino que probablemente no estaría vivo de no ser por sus acciones. Había mucho más en juego que solo mi reclamo sobre el bebé. Estaba la cuestión de su identidad legal, su herencia, su derecho a conocer la verdad sobre sus orígenes. Quiero que sepa, le dije a la jueza, que tengo toda la intención de contarle sobre su madre biológica cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Olivia Ryan puede haber sido engañada por Thompson, pero ella hizo un sacrificio por este niño. Merece ser recordada. La jueza asintió con aprobación. El tribunal está de acuerdo. Hemos ordenado que se cree un fondo fiduciario para el niño con parte de los activos confiscados a Thompson y sus cómplices. Cuando llegue a la mayoría de edad tendrá acceso no solo a los fondos, sino también a todos los registros relacionados con su nacimiento y con el caso contra la organización de Thompson. Gracias, su señoría, dije emocionada por la previsión del tribunal. Además, continuó la jueza, en reconocimiento de las circunstancias únicas de este caso, el tribunal aprueba su petición para modificar legalmente el nombre del niño a Robert Olivia Morgan, preservando así la conexión con su madre biológica. Cuando salí de la sala del tribunal ese día con los papeles de adopción oficialmente firmados, sentí una mezcla de alegría y responsabilidad solemne. Este pequeño ser humano nacido de la tragedia y la conspiración ahora dependía de mí para darle una vida de amor y verdad. James Nathan, la señora Peterson e incluso Lisa, que había renunciado a su trabajo de enfermera para testificar en el caso, me esperaban afuera. Habían formado un círculo protector alrededor de mí y del bebé, convirtiéndose en una especie de familia improvisada que apreciaba más de lo que podía expresar. ¿Entonces es oficial?, preguntó James, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa. Es oficial, confirmé ajustando al bebé dormido en mis brazos.
Digan hola al oficialmente reconocido Robert Olivia Morgan. Un nombre con historia, dijo la señora Peterson aprobativamente. Un nombre con significado. Un nombre para estar orgulloso, añadió Nathan. El juicio contra Margaret Thompson se convirtió en una sensación nacional. Los medios lo llamaron el caso de la viuda que regresó de la muerte, centrándose en mi dramática historia de supervivencia. Pero yo trabajé diligentemente con los fiscales para mantener el enfoque en el panorama más amplio: las múltiples víctimas, los ancianos asesinados, las jóvenes madres que nunca tuvieron la oportunidad de sostener a sus bebés. Rachel Winters fue una testigo estrella detallando los horrores que había presenciado en la clínica. Otros exempleados inspirados por su valentía también se presentaron. Y luego estaban las familias de las otras víctimas, aquellas que no sabían que sus seres queridos habían sido asesinados. Su dolor cuando se enteraron de la verdad fue desgarrador de presenciar. Thompson mantuvo su postura desafiante hasta el final, negándose a mostrar remordimiento incluso cuando la evidencia la condenó inequívocamente. Solo les di a las familias lo que querían, declaró durante su testimonio final. Si las personas prefieren el dinero a sus padres ancianos, ¿quién soy yo para juzgar? La sentencia fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de homicidio. En primer grado, más cargos adicionales por fraude, conspiración y tráfico humano. Antonio y Victoria, habiendo cooperado plenamente, recibieron sentencias más leves pero aún sustanciales: 25 años cada uno con posibilidad de libertad condicional después de 15. El juez dejó claro que su cooperación fue la única razón por la que evitaron la cadena perpetua. Cuando el juicio terminó me sentí aliviada, pero también agotada. Meses de declaraciones, audiencias y el constante escrutinio mediático habían tomado su peaje. Estaba lista para desaparecer del ojo público y concentrarme en lo que realmente importaba: criar a Robert Olivia. James me ofreció usar su cabaña en Los Cayos como refugio temporal. Es tranquilo, aislado, justo lo que necesitan tú y el pequeño, sugirió. Y está junto al agua. Creo que después de todo lo que ha pasado podrías disfrutar de la vista del océano por razones más pacíficas. Acepté agradecida. La señora Peterson prometió visitarnos regularmente trayendo sus famosos pasteles de manzana. Nathan, quien se había convertido en un buen amigo a lo largo de todo el proceso, ofreció manejar cualquier asunto legal pendiente para que pudiera enfocarme completamente en mi nueva vida. Lisa, quien había formado un vínculo especial con Robert Olivia durante aquellos días tensos, aceptó mi oferta de convertirse en su niñera a tiempo completo. Después de todo lo que hemos pasado, dijo, no puedo imaginarme no siendo parte de su vida. La cabaña de James resultó ser el lugar perfecto para sanar. Situada en un pequeño promontorio con vista al Golfo de México, ofrecía paz, privacidad y un constante recordatorio de mi propia resistencia. Porque cada vez que miraba esas aguas, recordaba no solo la traición de Antonio, sino también mi propia determinación de sobrevivir, de buscar justicia, de reconstruir mi vida de las cenizas de la traición. Robert Olivia estaba creciendo rápidamente, un niño feliz y saludable que llenaba mis días de propósito y alegría. En sus rasgos a veces creía ver destellos de Olivia Ryan, la joven madre que nunca llegó a conocerlo. Había instalado una pequeña foto de ella, proporcionada por una de sus compañeras del refugio, en la habitación del bebé, para que desde el principio supiera que había sido amado por alguien más antes que yo. Una tarde, mientras Robert Olivia tomaba su siesta, recibí una carta inesperada. Era de Antonio, enviada desde prisión. Dudé antes de abrirla, no segura de si quería sumergirme de nuevo en ese dolor, pero finalmente mi curiosidad pudo más. Querida mamá, no sé si leerás esto. No te culparía si la tiraras sin abrir, pero tenía que intentarlo. Quería que supieras que he estado recibiendo terapia aquí, tratando de entender cómo me convertí en el tipo de persona que podría hacerte daño. No es una excusa. Nada podría excusar lo que hice. Los médicos dicen que tengo un trastorno narcisista de la personalidad, que siempre puse mis deseos por encima de las necesidades de los demás, que me sentía con derecho a tener todo lo que quería sin importar a quién lastimara en el proceso. Creo que tienen razón. Y lo peor es que puedo ver cómo ese egoísmo me ha definido durante años. Mucho antes de conocer a Thompson. Mucho antes incluso de conocer a Victoria. Recuerdo cuando papá murió. Cómo asumiste toda la responsabilidad de la empresa trabajando día y noche para mantener su legado, para asegurar mi futuro. Y yo solo esperaba mi parte. Ni siquiera consideré cómo te sentías, lo que necesitabas.
Estoy tratando de ser mejor mamá. No por mí, no para reducir mi sentencia, sino porque finalmente entiendo el daño que he causado. A ti, a otros, y más que nada ese bebé inocente que nunca debería haber sido parte de este desastre. Por favor, dile a Robert Olivia que lo siento, que espero que crezca rodeado del amor que yo recibí pero nunca valoré adecuadamente, y que espero que sea mucho mejor persona de lo que yo fui. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que a pesar de todo lo que hice, nunca dejé de amarte, solo que mi amor era egoísta, posesivo, tóxico, no el tipo de amor que merecías. Tu hijo Antonio. Dejé la carta a un lado, las lágrimas corriendo por mis mejillas. El dolor seguía ahí, pero ahora mezclado con algo más. No perdón aún no, pero tal vez el comienzo de la comprensión. Y con esa comprensión los primeros indicios de paz. Más tarde esa noche, mientras sostenía a Robert Olivia bajo el cielo estrellado de Florida, miré hacia el océano que una vez casi me reclama. Las aguas que debían ser mi tumba se habían convertido en mi camino hacia una nueva vida. Una vida con este pequeño ser humano que ahora dependía de mí para todo. Te contaré una historia algún día, le susurré al bebé dormido en mis brazos, sobre cómo a veces la vida nos empuja a aguas profundas, cómo a veces las personas que amamos nos fallan, y cómo a veces es solo después de perderlo todo que descubrimos lo fuertes que realmente somos. Robert Olivia se movió en su sueño, su pequeña mano agarrando mi dedo. Era un gesto de confianza tan simple, tan puro. Y en ese momento supe con absoluta certeza que a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la traición, habíamos encontrado nuestro camino hacia un nuevo comienzo. La señora Peterson, que había venido a visitarnos ese fin de semana, se unió a mí en la terraza. «Pareces en paz», observó su voz suave en la noche tranquila. «Lo estoy», respondí sorprendida de descubrir que era cierto. No es el tipo de paz que esperaba tener a mi edad. Es más complicada, más costosa, pero es real. «¿Sabes lo que creo?», dijo ella, su mirada fija en las estrellas. «Creo que algunas personas pasan toda su vida evitando tormentas. Construyen refugios, se esconden, hacen lo que sea necesario para mantenerse secos y seguros». Sonrió, sus ojos arrugados brillando a la luz de la luna. «Pero otras personas como tú, Elizabeth, aprenden a bailar bajo la lluvia, a navegar las aguas turbulentas, y cuando finalmente llega la calma después de la tormenta, saben apreciarla de una manera que los demás nunca podrán». Asentí abrazando a mi nieto un poco más cerca. «La calma después de la tormenta», repetí suavemente. «Me gusta eso». Y mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, sentí finalmente que había llegado a un puerto seguro. No el que había planeado, no el que había esperado, pero uno que a su manera era perfecto. Porque a veces es solo después de sobrevivir a lo peor que podemos apreciar verdaderamente lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Y a veces es solo después de la tormenta más oscura que experimentamos la luz más brillante. Y para Elizabeth Morgan, esa luz ahora tenía un nombre: Robert Olivia. Un recordatorio viviente de que incluso de las circunstancias más trágicas pueden hacer algo hermoso. Y que a veces las segundas oportunidades vienen en los paquetes más pequeños